vida sin control. Solo dile ven, Señor, y sálvame. Cuando pienses que eres grande, búscalo. Cuando pienses que eres fuerte, búscalo. Solo pide que abra más tu corazón y el Señor derramará su bendición. Él contigo está, Él contigo va, en tu caminar Él brillará. Él contigo está, Él contigo va, en tu caminar Él brillará. Cuando pienses que eres grande, Escudriñando las escrituras, cuando pienses escudriñando las escrituras. solo pídele a Dios que abra más tu corazón y el Señor derramará su bendición. Él contigo está, Él contigo va, en tu caminar Él brillará. Cristo viene, el fin está cerca. Cristo viene, el fin está cerca. En tu caminar Él brillará. Producciones, Cristo es la salvación. Puedo seguir así, con este viejo corazón, hundido en el dolor y en el abismo. Quiero un nuevo corazón, entregado a ti, Señor, Presenta. apasionado por ti. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo espíritu, dame un nuevo corazón, lo necesito. Dame un nuevo corazón, que te adore, que te ame a ti, Señor. Crea en mí un corazón obediente, consagrado a ti, Señor. Escudriñando las escrituras, escudriñando las escrituras. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo espíritu, dame un nuevo corazón, necesito.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, una noche más, un día más que Él nos regala. Ya estamos preparados para poder dar la segunda parte de las 7 señales antes del fin. Pero antes de comenzar el programa, escudriñando las Escrituras, mis amados hermanos, hermanas en Cristo, les pido en el nombre del Señor que oremos para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento y así podamos comprender y entender la palabra del Señor y llegue a nuestros corazones y así sepamos lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Por favor, le pido que usted ore ahí en su casa conmigo, mi amado hermano, hermana en Cristo. Dios mío santo, Padre celestial, amado Salvador, Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, Santo de Israel. Subimos a tu presencia, Señor, para darte las gracias por darnos un día más de vida, un día más que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú nos das salud, tú nos das un hogar, tú nos das el pan que comer, Señor. Gracias, Señor mío, por tantas bendiciones que tú tienes para con nuestras vidas. Te pido, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, siervos, siervas, hijos e hijas que se están conectando, que van a ver el video. Señor mío, seas tú, Señor, con tu poder poderoso, Señor, le estés dando a cada uno de ellos sabiduría y entendimiento para que así comprendan tu palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos cada uno de nosotros por darnos vida, por darnos salud, por darnos, Señor, el amor que necesitamos. Para ti, Señor, sea siempre, pero siempre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Santo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento, tomamos poder y autoridad contra cualquier espíritu inmundo que se interponga a tu palabra santa. Los atamos en el nombre de Cristo Jesús. Los reprendemos, los echamos fuera de este lugar. Cualquiera que sea su función, cualquiera que sea su nombre, se van ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, fuera ahora. Mentira, sal ahora. Sueño, fuera ahora. Pereza, sal ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, Señor, Padre celestial, amado Rey de reyes, Señor de señores, limpia, Señor, limpia los aires de este lugar. No sea yo hablando, Señor, en esta noche, sino tú a través de mi boca. Utilízame, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Salvador. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos. Sin ti estamos perdidos. Gracias, Señor, por ese pueblo, Señor, que lo va a ver este video, Señor mío, y los que se están conectando. Bendice sus vidas de cada uno de ellos, sus familias. Señor mío, gracias te damos. Santo eres, bendito eres, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, hermanas en Cristo, vamos a continuar. Le pido a usted en su casa que busque usted ahí, por favor, busque usted ahí en su casa una Biblia. ¿Una Biblia para qué? Para que podamos compartir todos juntos la palabra del Señor. Nos habíamos quedado, miren hermanos, vamos a hacer un repaso de las 3 señales anteriores del anterior miércoles. Habíamos tocado 3 señales y ahora vamos por la 4ª señal y la 5ª señal. Ciertamente vamos a recordar, les voy a hacer recuerdo a cada uno de ustedes. Miren, la primera señal, y eso es algo que debemos recordar, el Internet. Esa es la primera señal. Habíamos hablado de Daniel capítulo 12, versículo 4. Habíamos hablado de la ciencia que se iba a incrementar en un porcentaje muy, pero muy tremendo, muy fuerte. Y también la segunda señal que habíamos visto también
el anterior miércoles, que es importante que recordemos Israel, el reloj de Dios. También es otra señal muy importante que lo habíamos visto ya el anterior miércoles. Y también ahora vamos a ver ¿qué le digo? Vamos a ver la cuarta señal y la quinta señal que estamos viviendo. Son señales claras, obviamente, de que nuestro amado Señor Jesucristo viene. Son señales claras que nos está dando la palabra de Dios para que nosotros ya estemos alertas a todo lo que estamos viviendo y lo que vendrá también. Vamos a la cuarta señal, señal de la fuga en masa. Se trata del desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde el lugar que habitan, su residencia, hasta otro. Es decir, a grandes rasgos, un cambio de residencia en el caso de la salida de las personas de una región o país, que utiliza el término emigración, implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales. Y desde el país del destino, este fenómeno se entiende como inmigración, la llegada de personas a una región o país concreto. No obstante, gran parte de la controversia del término se encuentra asociada a la falta de información sobre este fenómeno, así como a la falsa creencia de que la inmigración en un país es algo negativo, algo que desmiente en grandes economías como la del Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España, que han crecido gracias a estos flujos migratorios. De igual modo, también tendemos a creer en varios mitos sencillos de desmontar, como los migrantes no son personas preparadas, lo que niegan categóricamente movimientos de masas como la fuga de cerebros en España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, México, Venezuela o Argentina, o que se limitan a la búsqueda de mejores condiciones económicas, pudiendo tratarse de muchas otras causas que veremos a continuación, ecológicas, políticas y bélicas, por ejemplo, así como dependientes de muchos otros factores. Vamos a explicarle todo esto. Miren, hermanos y hermanas en Cristo, la fuga en masa. ¿Qué significa esto? Habíamos visto a través de los años, ya muchos años ya pasados, cómo la gente se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué emigra a otro país? Precisamente emigra por guerras, emigra por economía, busca una mejor economía en otro país. Emigra ¿por qué? Porque hay mucha violencia quizás en su país, etcétera, etcétera. Vamos a ver, miren, dos ejemplos nada más. Y vamos a seguir tratando este tema de la cuarta señal, que es la fuga en masa. Vamos a ver dos ejemplos. Venezuela, este país que ha sido golpeado tremendamente. ¿Cuántos de millones de personas se fueron de su país? Y están en varios países. Miren, en este tiempo muchos venezolanos están yendo a Chile a buscar mejores oportunidades, mejor trabajo, etcétera, etcétera. También en Siria, mis amados hermanos, mucha gente emigró a los países, a los demás países donde se pueda hablar su idioma o de alguna manera poder hacerse entender. ¿Para qué? Precisamente de alguna manera porque había guerra, había mucha muerte, los niños estaban muriendo, las mujeres estaban muriendo y tremendamente esos países musulmanes, esos países de realmente que están en guerra realmente, eso es lo que acontece. Y muy tristemente y lamentablemente la gente por el temor a su familia, por temor a morir, se fueron.
y emigraron a otros países. Ciertamente vamos a seguir con este estudio de las fugas en masa y vamos a ver después imágenes cómo se incrementó todo esto precisamente. ¿Por qué? Porque la gente se va a buscar mejores días para su familia, mejor economía para su familia, mejor economía para sus hijos, para su esposa, etcétera, etcétera. De esa manera emigran a diferentes países. Las causas de las migraciones humanas. Estas pueden ser múltiples e incluso clasificarse entre generales y personales, pero destacan cuatro. Miren, las cuatro las destacan: ecológicas, económicas, políticas y bélicas. Otra vez les repito, las causas de las migraciones. Después vamos a entrar a la palabra de Dios. Estamos dando una introducción a esta cuarta señal de la fuga en masa, que también tiene que ver con la palabra. Las causas de la migración humana, estas pueden ser múltiples e incluso clasificarse entre generales y personales, pero destacan cuatro: ecológicas, económicas, políticas y bélicas. Migraciones por causas ecológicas están vinculadas a catástrofes que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos, hermanas en Cristo? La gente, miren, hay muchos países donde hay terremotos, hay muchos países donde hay tsunamis, hay muchos países, hermano, hermana, donde hay mucha, ¿qué le digo? Mucho miedo por lo que la naturaleza está haciendo en esos países. Por eso se va la gente, emigra a otro país para poder vivir más tranquilamente. Sigamos. La migración por causas económicas. Se trata de la principal causa de migraciones vinculadas a la falta de desarrollo o a la crisis económica del país. Los migrantes salen de la zona buscando mejores oportunidades económicas. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Miren que muchos hombres y mujeres emigran. Gloria a Dios. Miren, creo que otra vez nos están saboteando esto. Pero sigamos. Cosas económicas. Se trata de la principal causa de migración. Miren, hermanos y hermanas, se trata de esta situación. Mucha gente, muchos varones, muchas mujeres se van a otros países precisamente por falta de economía, porque en su país, miren, han sufrido mucha hambre. Miren, veamos países muy pobres como África. África, un país tan pobre que están muriendo personas de hambre. Y aún así, también de sed, porque no hay mucha agua. Hay mucha gente que no tiene que comer. Un país tan pobre también como Haití. Un país ahora que ya es económicamente muy baja la economía de Venezuela y otros países que se están juntando debido a esta pandemia. Miren, lamentablemente y muy tristemente, cada vez el hambre está aumentando en el mundo entero. Cada vez está la economía más baja en el mundo entero. La gente quiere ir a otros países para mejores días, para mejores oportunidades, pero lamentablemente en otros países también viven de la misma manera y la economía está bajando y van emigrando de un país a otro país. Y es algo tremendo, mis amados hermanos. Sigamos. Migraciones por causa política, con el fin de evitar persecuciones o venganzas. Muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. Migraciones a causa de la guerra. Esto es lo que les hablaba de Siria, de los países musulmanes. El Estado Islámico y Boko Haram son dos grandes exponentes de este problema en África. Pero a lo largo de la historia, todos los pueblos han sufrido migraciones debidos a la guerra. Lo que les había comentado, cuando ven guerra, cuando ven muertes, cuando ven mucha tristeza en su país, emigran y se van a otros lugares. Todas esas personas que no participan de la guerra de ese país y van a buscar mejores días.
En los últimos años, los desastres están empeorando en todo el mundo. Es horrible que los terremotos, las inundaciones, las sequías, los incendios, las hambrunas y las plagas se hayan producido con frecuencia y se hayan extendido por todas partes. El mundo se encuentra en un estado de constante agitación y confusión, con guerras, violencia y ataques terroristas en aumento. Por ejemplo, en el año 2008, un terremoto de magnitud 8.0 sacudió el condado de Wenchuan, provincia de Sichuan, China, y casi 70,000 personas murieron y casi 18,000 desaparecieron. En abril del 2016, en la India sufrió la peor sequía. Miren, en la India se sufrió la peor sequía en los últimos 40 años. Y más de 300 millones de personas se enfrentaban a la escasez de agua. Y es algo tremendo esto, hermanos. El agua potable. De 2015 al 2016 hubo una serie de ataques terroristas en Europa, África y Oriente Medio, entre otros, que causaron innumerables víctimas. Jesucristo sigue describiendo los acontecimientos que tomarán lugar al final de los tiempos. Aquí se intensifica la maldad, la persecución, el crimen, etc. A este nivel todavía no es el fin, pero es el principio de una gran devastación, especialmente en contra del cristianismo. Mateo capítulo 24, versículo 7. Vámonos a la palabra del Señor. Miren lo que nos dice. Le vuelvo a recalcar. Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reinos. Y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Tremendo. Hermano, hermana, lo que anteriormente habíamos hablado de la inmigración, habíamos hablado del hambre, de la economía, aquí nos está diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 7, lo que Jesús un día dijo a sus discípulos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es guerras, rumores de guerras. Y miren, como lo habíamos compartido, y usted lo puede buscar en el internet, hermano, hermana, en Siria, pero mucha gente murió. Países musulmanes, Palestina, con Israel y demás países que realmente se agarran ¿qué le digo, hermano, hermana? A muerte, así les diré. Y lamentablemente y muy tristemente, eso es lo que acontece y lo que pasa en esos países. Y niños mueren, mujeres mueren, también mueren muchos varones. Por eso van inmigrando, van yéndose a otros lugares. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Pestes. Nos referimos a las enfermedades, nos referimos a la pandemia, nos referimos al SIDA, nos referimos al cáncer, nos referimos al tumor, nos referimos a las diferentes enfermedades que ya hay, pero otras que aparecerán todavía. Miren, hermanos, cuando habla de pestes, la palabra del Señor, nuestro amado Señor Jesucristo habló de pestes precisamente para que nos demos cuenta esas señales claras que está dando de su llegada aquí a la tierra. Nuestro amado Señor Jesucristo, primeramente, en un abrir y cerrar de ojos, arrancará a su pueblo amado y después se mostrará al mundo entero. Ahí habrá pestes y hambres. Mire, hermano, hermana, le había dicho, ahora hay hambre no solamente en África, no solamente en Venezuela, no solamente en Haití, no solamente en esos países
que están atravesando pobreza, sino ya en otros países más, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por la falta de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay economía, porque la economía se está viniendo al suelo por culpa de esta pandemia en la que estamos atravesando. Sigamos. Hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Usted ha escuchado terremotos 8.0? 8.5, 7.0 en China, en Japón, hermano, hermana, en Chile, en Ecuador, hermano, hermana, en México. Ciertamente, mis amados hermanos, hay terremotos en diferentes lugares. Y esos son señales claras de la venida de nuestro Señor. Estamos hablando sobre Mateo capítulo 24, versículo 7, señales antes del fin, lo que nuestro amado Señor Jesucristo lo había dicho 2000 años antes atrás. Eso estamos hablando y estamos corroborando. ¿Por qué? Porque es importante de que el pueblo del Señor, porque es importante que el cristiano, la cristiana, el hijo, la hija del Señor, sepa que nuestro Señor está a las puertas. Miren, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. La había nombrando varios países. Y todo esto será principio de dolores. Solamente es principio, hermano, hermana. Solamente es el principio, siervo y sierva. Solamente es el principio, hijo e hija de Dios. Solamente es el principio. Miren las cosas más que se vendrán. Por eso cuando hablamos de hambres, no solamente hablamos de un país o 5 países. Va a atravesar hambre el mundo entero. Cuando hablamos de pestes, hablamos, hermano, hermana, del mundo entero. Hablamos de enfermedades que están atravesando, siervo y sierva de Dios, el mundo entero. Y es algo tremendo. Por eso, miren, muchos, y también yo, de alguna manera nos asombramos de esta enfermedad del COVID-19, que se sigue viviendo. Primera ola, segunda ola, tercera ola. No sé si habrá más cuarta ola o quinta ola, no lo sabemos. Pero ¿qué vendrá después, hermano? ¿Qué vendrá después? Otras nuevas enfermedades. No le estoy asustando, le estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos habla. Nos dice pestes, no nos dice peste. No nos dice eso, nos habla de pestes, nos habla en plural, no nos habla en singular. Y lo que nosotros debemos tomar en cuenta, lo que nosotros tenemos que saber, es que peste se refiere a muchas enfermedades. Y Dios no lo permita que no haya muchas pandemias también. ¿Por qué? Porque son señales claras de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Son señales claras de que Cristo viene. Son señales claras de que el Señor viene por su pueblo. De que el Señor viene por las vírgenes prudentes. De que el Señor viene por aquellos hijos e hijas que lo están esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Veremos mucha guerra y conflictos severos entre los diferentes grupos étnicos, nación, también reino contra reino. Esto quiere decir guerra entre las naciones poderosas del mundo. A nivel social, el mundo está lleno de violencia, de conflictos, de problemas y peleas. Por donde quiera, esto se va a ver a nivel individual, a nivel étnico y a nivel de naciones. Habrá pestes. Esto quiere decir plagas. Mire lo que dice. Quiere decir que a este nivel, antes del fin del mundo, hablamos del fin del mundo, veremos la proliferación de muchas enfermedades. ¿Y no está pasando eso? ¿Acaso hay una sola enfermedad, hermano, hermana? Muchas personas mueren de cáncer. Muchas personas mueren de ataque al corazón. Muchas personas mueren de SIDA. Muchas personas mueren, hermano, hermana, por otras enfermedades que quizás no la conocemos. Y mucha gente está muriendo por esta enfermedad del COVID-19. Tremendo. Mire, por eso le digo, habrá pestes. Esto quiere decir plagas. Quiere decir, a este nivel, antes del fin del mundo, veremos la proliferación de muchas enfermedades. Habrá mucha hambre.
Lo que quiere decir que económicamente hablando habrá un desplomo mundial de la economía. Tremendo. ¿Acaso, mi amado hermano o hermana, no está cayéndose la economía en el mundo entero? ¿Acaso países poderosos, le hablo así, Rusia, qué sé yo, China, Japón, Estados Unidos, poderosos países, la economía está bajando por esta pandemia? Y esos son señales que nuestro amado Señor Jesucristo lo había dado en Mateo capítulo 24, versículo 7. Terremotos en diferentes lugares. No estamos hablando de terremotos en un país. No estamos diciendo en un solo país habrá terremotos. La Biblia no lo describe así. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Miren, no estamos hablando de terremotos en un país específico, ni de terremotos que no se sienten, sino de terremotos fuertes y devastadores pasando alrededor del mundo. Recuerden que este es el principio de dolores. Estos son acontecimientos que el mundo va a ver y va a sentir. ¿Y acaso el mundo no ve todo esto, hermano, hermana? En México hubo hace años atrás un terremoto y vamos a ver imágenes tremendas del terremoto de México, hermano, hermana. Se cayeron las casas, mucha gente murió, mucha gente lloró, mucha gente de terror por culpa de esos terremotos. En Japón frecuentemente hay terremoto, hermano, hermana. En Ecuador un terremoto de 7.0, tremendas personas muertas, hermano, hermana. Y en otros países más, como lo vamos a ver enseguida, mi amado hermano. Pero se siente, los terremotos se sienten, hermano, hermana. No hablamos de un temblor solamente se mueven las cosas, pero cuando hay un terremoto se abre la tierra, pues hermano, se caen los edificios, se caen las casas, y es algo espantoso cuando viene un terremoto, hermano, hermana, y ciertamente se está incrementando más los terremotos. En Segunda de Crónicas, por favor, usted lea conmigo la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Acaso el hombre no está afligido? ¿Acaso el hombre no está desesperado? ¿Acaso el hombre está alegre con todo lo que está aconteciendo? No, se encuentra asustado, se encuentra con miedo, se encuentra con dificultad de poder inclusive dar un pan a su familia porque no hay trabajo. Y eso es una desesperación para un padre de familia, para una madre de familia, porque no tiene con qué sostener su familia, a sus hijos queridos. Mire, mi amado hermano, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino mucha aflicción, muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Miren, cuando Jesús nos habló de esta señal, y le hablo solamente de Mateo 24:7, nos habló de esta señal, de pestes, de hambres, de terremotos, nos habló Jesús. Nos dijo cómo nos íbamos a dar de cuenta de la llegada de nuestro Señor. ¿Cómo íbamos a saber los cristianos, las cristianas, de que nuestro Señor nos venía a recoger? ¿Cómo podíamos nosotros darnos cuenta que nuestro Señor vendría por su pueblo, hermano, hermana? De esa manera, con esta clase de señales, nos está dando nuestro amado Señor Jesucristo. Nos está diciendo a gritos: ya vengo, ya estoy cerca, pero muchos de nosotros no tomamos en cuenta, estas señales claras que se está dando día tras día, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Tremendo.
Miren lo que nos dice Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Por lo cual, así ha dicho Yahweh, el Señor, cuanto yo enviaré contra Jerusalén, mis 4 juicios terribles, juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Miren, ¿a qué se refiere espada? A las guerras, a los rumores de guerras. Hambre, no hay que comer. Fieras, miren, y pestilencia. La pestilencia, ya lo habíamos visto, las pestes, las enfermedades y todo eso que realmente está aconteciendo. Hablamos de Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Vámonos a Lucas capítulo 21, versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Miren, una señal más que nos da a través de la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, versículo 9, de señales en el cielo. Señales claras en el cielo, hermano, hermana. Habíamos visto meses atrás el eclipse solar. Habíamos visto la luna roja años atrás. Habíamos visto en las nubes que se forman cosas, imágenes. Habíamos visto muchas señales en el cielo, hermano, hermana. Tremendo. Isaías capítulo 29, versículo 6. Por Yahweh de los ejércitos serán visitadas con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Mire, hermano, todo nos está diciendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos está hablando de todas las señales que se está dando en el mundo entero. Señales claras, señales que no podemos tapar con un dedo, sino debemos estar ya alertas. No todavía preparándonos. Tenemos que ya estar preparados, hermanos, hermanas, para la llegada de nuestro amado Señor Jesucristo. Puede venir en la noche, puede venir en la mañana, puede venir en la madrugada, puede llegar en la tarde, no lo sé. Porque la palabra dice claramente, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo saben qué día, qué hora, qué minuto, qué segundo llegará nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si el pueblo del Señor, si el siervo de Dios, si la sierva del Señor está preparado, está preparada, ciertamente esperará lista para la llegada de su Señor Jesús de Nazaret. La quinta señal, la furia de la naturaleza. Claramente el bramido del mar y su agitación está en el contexto de los terremotos, guerras, pestes y señales celestiales. Es evidente que todos estos acontecimientos no son simbólicos. Por lo tanto, el bramido del mar y su agitación son literales. Apropiadamente, otras traducciones dicen, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes. Tremendo. Mire lo que nos está hablando toda la palabra. Ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Tremendo. Miren, una observación cuidadosa del texto nos muestra que los fenómenos en el mar están relacionados con las señales celestiales. Esto obra en concordancia que las marejadas, mareas y cambios en las costas están relacionadas con la luna, los terremotos y los tsunamis o movimientos violentos en la corteza marina. Así los eventos celestiales tendrán efectos importantes y preocupantes sobre la humanidad
que mirará perpleja cómo el mar cambia bruscamente de nivel, con grandes marejadas y subidas repentinas en las ciudades costeras como Nueva York y Londres, las cuales quedarán sumergidas en pocas horas. Mire, hermano, hermana, los tsunamis, ¿usted ha escuchado qué es un tsunami? Cuando el mar se eleva mucho y se entra a la ciudad. No importando qué ciudad sea, se entra el mar y lo inunda todo, lo inunda. Habíamos vivido ya años atrás en Japón, precisamente, tsunami grande, muy fuerte. Miren la naturaleza como es con huracanes, se viene con tornados, tremendo, hermanos, hermanas, Estados Unidos, en California, ahí en lugares donde hay muchos tornados, muchos huracanes, hermanos, y tremendamente mata personas, deja sin hogar a muchas otras personas, y realmente así vive las personas. La palabra de Dios nos habla claramente, y vamos a ir más adelante, sobre el bramido del mar. Y nos habla claramente, y en Lucas nos habla sobre el bramido del mar. Vámonos a continuación. Ahora bien, meditemos en la siguiente expresión. Mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. ¿Qué es lo que provoca que los hombres desmayen por el temor y terror? Con claridad se dice que es la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra. Miren cómo la gente, hermano, hermana, tiene miedo. Y somos humanos y tenemos miedo de un terremoto, de un tsunami, de un tornado, de un huracán, hermano, hermana. Tenemos miedo, obviamente. ¿Por qué? Porque es una furia incontenible y lamentablemente, le vuelvo a recalcar, mata muchas personas, muere mucha gente en esos países, deja sin hogares y lamentablemente mucha tristeza en la humanidad. Qué tremendo es esto. Esta expresión muestra que la humanidad tendrá expectación o ansiedad sobre las cosas que vienen sobre el mundo. Esto demuestra que la población sabrá obviamente que vienen eventos sobre la tierra. Mire, hermano, hermana, ¿cómo usted no se puede dar de cuenta? ¿Cómo usted no se puede dar de cuenta las cosas que está aconteciendo en la actualidad? ¿Acaso no hay terremotos? Hay terremotos. ¿Acaso no hay hambres? Hay hambre. ¿Acaso no hay tsunamis? Hay tsunamis. ¿Acaso no hay rumores de guerras y guerras? Hay rumores de guerras. ¿Acaso no hay violencia? Hay violencia. Hay todo, pero todo lo que nuestro Señor Jesucristo lo había profetizado y les había dicho a sus discípulos que estas cosas acontecerían. Tremendo, mis amados hermanos. Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Esta expresión muestra que la humanidad tendrá expectación o ansiedad sobre las cosas que vienen sobre el mundo. Esto demuestra que la población sabrá obviamente que vienen eventos sobre la tierra. Por esa razón, el mundo sufrirá la ansiedad y expectación. Se liberará de forma abrupta y pública lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Notemos que el mismo pasaje lo contesta. Mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas, porque habrá ansiedad y expectativa mundial. Y eso es lo que acontece: expectación, miedo, terror por lo que está ocurriendo en el mundo. La respuesta es evidente: porque los poderes de los cielos serán sacudidos, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Esto nos muestra que la angustia mundial será incrementada por los grandes cambios naturales
que alterarán y sacudirán las fuerzas y poderes gravitacionales, lo que estará relacionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señales celestiales que perturbarán, mire mi amado hermano, a la humanidad. Este análisis de Lucas nos muestra cómo obviamente la humanidad se enfrentará a hechos tremendos que ya estamos vislumbrando y que ya comenzaron a plantearse cada día más como más evidente e inevitable. Todo concuerda, todo armoniza y todo se está cumpliendo al pie de la letra. La Biblia nos muestra claramente la llegada de nuestro Salvador Jesucristo y nos advierte que debemos estar como las vírgenes prudentes, listos para irnos en el arrebatamiento. Gloria a Dios. Qué tremendo es esto, mis amados hermanos. Qué tremendo es esto. Como habíamos visto hasta ahora, Lucas, mire, usted busca en su Biblia Lucas capítulo 21, versículo 25, habla de los bramidos en el mar, bramidos del mar. Y habla, hermano, hermana, de la naturaleza, de las cosas que realmente está desbasteciendo toda la tierra, hermano, hermana. Terremotos, tsunamis, huracanes, ciclones, muchas cosas que está devastando la tierra. Y sumado a esta pandemia, hermano, hermana, ¿cuánta gente está muriendo? Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol. Les había dicho, señales en el sol. ¿Y a qué se refiere señales en el sol, hermano, hermana? Eclipse, eclipse solar. Y no solamente es el eclipse solar. Mire, usted puede averiguar también en internet, hermano, hermana. Puede usted averiguar, siervo y sierva del Señor, que el sol ya no da su calor como daba antes. Que hay erupciones solares en el sol. Y miren, cuando dan erupción, esa erupción fuerte, el sol da cáncer en la piel, hermanos, hermanas. Ha habido un tiempo, hace unos años atrás, donde mucha gente tuvo cáncer de piel. ¿Por qué? Precisamente porque la atmósfera ya estaba hueca. No sé ahora cómo se encontrará, pero lamentablemente lo que nos protege a la tierra es la atmósfera. Y lamentablemente con las fábricas y todas esas cosas, lo estaban volviendo agujero, esa protección que Dios nos dio a la humanidad. Y a través de las erupciones solares, ahí estaba dando cáncer de piel. Cáncer de piel. Y miren, pero muchas personas cayeron con eso. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustia de gentes. ¿Acaso no estamos viviendo eso? Lucas capítulo 21, versículo 25. Señales en el sol, señales en la luna. Miren, hermanos, la luna, les hablo de la luna. Cuando la luna se acerca, el mar se levanta. Tremendo es esto, hermano. La luna de alguna manera ayuda a que el mar se levante, hermano, hermano. Las olas y todo eso. La luna roja, ¿usted ha escuchado una luna roja? Sí, años atrás hubo luna roja. Esos son señales también de lo que nuestro amado Señor Jesucristo ya está viniendo. Sigamos con la palabra del Señor. Y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lo que él estaba hablando, hermano, hermana, los tsunamis, Japón y otros países costeros, hermano, hermana, donde hubo tsunamis. Y un tsunami quiere decir cuando se levanta el mar, olas grandes y lo inunda. Y es algo tremendo. Mucha gente muere con estos tsunamis. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mire, hermano, la palabra del Señor. Usted puede verlo en su Biblia. Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, porque su redención de usted, hermano, de usted, siervo, de usted, sierva, de usted, hijo, de usted, pueblo del Señor, está cerca. Está cerca. La redención, el arrebatamiento está cerca. La venida del Señor Jesucristo está cerca. La llegada de nuestro Salvador está cerca. Mire, yo no lo digo, hermano, hermana. Las señales antes del fin, las que estamos viendo, eso nos están diciendo que la llegada del Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo, está cerca. Y le vuelvo a leer, mire, Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué le parece, hermano, hermana? La palabra de Dios nos está diciendo que aquellos que están preparados, que aquellos que están listos, que aquellos que están ya esperando la llegada de su Señor, esperando la llegada de su Salvador, esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, erguíos y levantad la cabeza. Su redención, Dios Jesús de Nazaret, viene en el arrebatamiento. En el arrebatamiento. Después vendrá la gran tribulación para todos aquellos que se queden, para todos aquellos cristianos que estén durmiendo, para todas aquellas cristianas y cristianos que estén con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, para aquellos cristianos que no les importe la palabra de Dios, y para aquellos cristianos que no están listos. ¿Por qué? Porque no dejan la carnalidad, porque no dejan las obras de la carne, porque les gusta todavía el mundo, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Sigamos con la palabra. Isaías, veamos Isaías. Isaías capítulo 13, versículo 6. Vea ahí en su Biblia usted. Aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Hermano, hermana, siervo y sierva de Dios, ¿acaso no hay todo lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 13, versículos 6 al 8? Y se llenarán de terror, angustia y dolores. ¿Acaso no hay terror, angustia y dolor por todo lo que está aconteciendo, hermano, hermana? ¿Acaso un familiar, acaso no se murió? ¿Acaso un ser querido no se murió? ¿Acaso una persona, un amigo no se murió? Hermano, hermana, está atravesando el mundo entero mucha muerte. Está atravesando por esta pandemia. No solamente por la pandemia, le vuelvo a recalcar. Terremotos, muere gente. Tsunamis, muere gente. Enfermedades, muere gente. Ciclones, muere gente. Huracanes, muere gente. Y de muchas maneras, hermano, hermano, le estoy hablando. Por eso dice la palabra: terror, angustia y dolor se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros llenos de llamas. He aquí, el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Hermano, hermana, la tierra, hermano, hermana, sigue con pecado. Sigue con pecado. Por eso Dios ciertamente
ya está mostrando sus señales. Señales claras, hermano, hermana. No son señales inventadas. No son señales que recién van a venir. No son señales que ya pasaron. No son señales, hermano, hermana, que le digo, van a venir a un año más. No. Estamos viviendo señales claras en la actualidad. En la actualidad, hermano, hermana. Como vamos a ver algunas imágenes, les voy a mostrar. Y usted se va a asombrar tremendamente lo que va a ver y va a acontecer, porque son reales, porque está ocurriendo, porque está pasando todo esto. Y le vuelvo a recalcar, en el mundo entero está ocurriendo todo esto. Tremendo. Gloria a Dios, gracias Señor. Miren lo que sigue diciendo Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y esto es algo tremendo, hermano, hermana. Miren, la palabra de Dios nos está hablando claramente cómo está la humanidad y por qué todo se está aconteciendo. Y castigaré al mundo por su maldad, hermano, hermana. Maldad, ¿a qué llamamos maldad? A todo lo que está viviendo este planeta Tierra, hermano, hermana. Miren, muertes, violaciones. Mire, hermano, hermana, lamentablemente homosexualidad, lesbianismo. Mire, siervo y sierva, lo que acontece, que el hijo le mata al padre. ¿Por qué? Por una herencia. Lo que acontece, la madre ya no le queda a su niño y lo bota, lo saca. Hermano, hermana, lo que estamos viviendo son maldades. Miren, muchos animales, y eso es lo que me entristece en mi corazón. Muchos animales son muertos, ¿por qué? Por deporte. Mueren por deporte. Y miren, aquí en Bolivia, lamentablemente, 35 cóndores murieron. ¿Y eso no es maldad? ¿Por qué? Los han envenenado de alguna manera, los mataron a los cóndores. Y miren, cuánta maldad hay en el hombre. Y miren, también hace tiempo atrás había mucho incendio en muchos lugares, hermano, hermana. ¿Acaso yo me pregunto, el fuego así nomás va a estar? No, tiene que haber una mano que lo haya encendido el fuego. Y eso no es maldad. Por eso dice la palabra, y mire, y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Mire, hermano, hermana, ¿acaso mucha gente piensa que con el dinero que tiene ya es salvo? Arrogante. Mucha gente que piensa que con sus bienes ya es salvo, ya es salva, ya está libre de todo, que le protege su dinero. No, hermano, hermana. Por eso dice la palabra del Señor: y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré a los altivos. Antes, hermano, hermana, antes de esta pandemia, los policías, los militares, los doctores, los abogados, hermano, hermana, hay mucha gente, los ingenieros, muchos no creían en Dios. Muchos, Dios hasta ahí nomás, Dios, ya. Hermano, hermana, ahora vemos que ellos doblan rodillas. Ahora vemos que realmente necesitan al Señor. Y en muchos países están orando, están clamando. Precisamente, ¿por qué? Porque su familiar está enfermo, porque su amigo está enfermo, porque su esposa está enferma, porque su ser querido está enfermo. ¿Y quién? ¿A quién más van a recorrer? Al único, a Dios. ¿Por qué? Miren, gente que tiene dinero, famosos actores, mueren por culpa de la pandemia, por culpa del COVID-19. Y el dinero no les salvó. Gente pobre muere.
porque no tiene dinero también. Tremendo es la palabra del Señor. Mire, por eso dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos, en el día de ardor de su ira. Hermano, hermana, ¿acaso no está pasando con esos terremotos tremendos? ¿Acaso no está aconteciendo eso, hermano? La ira del Señor, porque ya se cansó de la maldad, se cansó de la violencia, se cansó el Señor de toda la perversión de este mundo, se cansó de todas las cosas malas de la humanidad, hermano, hermana. Por eso dice claramente Isaías capítulo 13, versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. No lo estoy diciendo yo, hermano, hermana. Lo está diciendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 13, versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Joel, el profeta Joel. Por favor, le pido a usted, hermano, hermana, busque el profeta Joel. Profeta Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas, lo que le había dicho el eclipse solar, y la luna en sangre, lo que le había dicho la luna roja, hermano, hermana. Miren lo que nos está diciendo profeta Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh de los ejércitos. ¿Qué quiere decir, hermano, hermana? Ya se dieron estos acontecimientos de la luna roja, del eclipse, se dio ya esos acontecimientos. Ahora ya viene nuestro amado Señor Jesucristo a recoger a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos, a sus siervas, preparados, preparadas. Le vuelvo a recalcar, aquellos que no estén preparados no se irán en el arrebatamiento, porque Dios dice, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y Él conoce el corazón del hombre, y Él conoce el corazón de la mujer, y Él conoce los pensamientos del hombre, y Él conoce los pensamientos de la mujer. Aún sabe los cabellos que usted tiene, cuántos cabellos tiene en su cabeza, y es algo tremendo. Sigamos con el profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Un remanente pequeño, hermano, hermana, ciertamente ya lo tiene el Señor, porque el Señor ve todo. Porque el Señor ve todo, hermano, hermana. Así que la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Si usted dice, yo estoy listo, ya estoy listo, Señor, para irme, en cualquier momento puedes venir, pero usted no está listo, obviamente se va a quedar. Usted piensa que está listo, pero Dios no lo va a considerar. La palabra de Dios nos dice, dejar la carnalidad. Dejar la carnalidad, Gálatas 5:19. Vea usted su Biblia, hermano, hermana. Escudriña su Biblia. Usted tiene que saber lo que dicen las Escrituras. Gálatas 5:19 nos habla de la carnalidad del hombre. Ahí está los borrachos, los celos. Ahí está la brujería. Ahí está adulterio, la fornicación, enemistades, pleitos y muchas otras carnalidades del hombre, a los cuales tiene que sacar usted, hermano, hermana en Cristo. Tiene que sacar la carnalidad, tiene que sacar esa carnalidad que todavía tiene, y que tiene que santificarse, ayunar, orar, clamar, escudriñar, leer su palabra pura y verdadera, la Biblia, hermano, hermana. Tiene que saber más, alimentarse de su palabra, porque usted, hermano, hermana, tiene que ya estar lista para la llegada del Señor. Y de esa manera, ciertamente el Señor lo ve todo,
Porque dice la palabra, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él está en todos lugares. Ciertamente, Él sabe cómo está usted. Su condición, hermano, hermana. Sigamos. Romanos capítulo 8, versículo 22. Léalo en su Biblia, búsquelo en su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Miren, ¿por qué habla la palabra de principio de dolores? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una mujer está encinta, está embarazada, hermano, hermana, antes de tenerlo al bebé, antes de dar a luz, le vienen contracciones, dolores, le vienen dolores. Y eso quiere decir que el bebé ya viene, ya va a salir el bebé. Y eso la Biblia lo compara de esa manera, hermano, hermana. La Biblia lo compara de esta manera. Los dice claramente, miren, les vuelvo a leer esto, hermano, hermana. Gloria a Dios, miren. Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, las estrellas, y en la tierra angustia en las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación de las cosas sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este dolor de parto que habla la palabra del Señor, nos dice, mire, eso es señales. Lo que nos está diciendo el Señor, ya estamos en el principio de dolores. Ya está viniendo el Señor Jesús. Ya está viniendo a recoger a su pueblo. Ya tienes que estar listo, lista. Porque las señales antes del fin se están dando en el mundo entero. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora este video que se los he preparado. Y vamos a ver las tres anteriores. Ahora vamos a ver 5 señales. Las tres anteriores del anterior miércoles y estas 2 últimas, las cuales hemos visto también. Gloria a Dios. Vamos a apagar esto. Gloria a Dios. Y nos vamos a las señales del lo que les he preparado. Vámonos. Seguiremos transmitiendo tanto como sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entre en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Una de las señales más evidentes del fin es el avance tecnológico. Hoy estamos siendo testigos de una explosión literal de conocimiento con la aparición del Internet. Se estima que todo el conocimiento acumulado se duplica a cada 18 meses. Este aumento exponencial es más allá que cualquiera hubiera podido imaginar. El Internet nos permite ver y oír instantáneamente acontecimientos y a personas que se encuentran en cualquier parte del planeta. La Biblia nos habla sobre el grado de desarrollo que alcanzaría la tecnología de la información y la comunicación, hasta el punto de tener una influencia mundial. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta profecía verdaderamente se aplica a nuestra época. A nuestra generación se le llama la era de la información. Entonces, es una señal clara que el tiempo del fin podría haber llegado. El uso de Internet creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la década de 1990 y principios de la década del 2000 en el resto del mundo.
En los 20 años desde 1995, el uso de Internet se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte de la población mundial. Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la humanidad. Constituye una fuente de recursos de información y conocimientos compartidos a escala mundial. Otra característica de Internet que se muestra como una de las señales del fin es sobre la señal que Jesús reveló a sus discípulos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que Jesús regrese, es necesario que el mensaje de la salvación sea predicado a la humanidad en todo el planeta, para que nadie diga que no tuvo la oportunidad de oír. En pleno siglo XXI, existen lugares desolados y remotos de difícil acceso que hasta hoy no han escuchado hablar de Jesús, como el caso de esta tribu distante en África, donde pastores y obreros de la Iglesia Universal llegaron a este lugar desolado y quedaron sorprendidos con la respuesta. ¿Alguien oyó hablar de Jesús? ¿Nunca escuchó hablar de Jesús? ¿Sabe quién es Jesús? ¿Nunca escuchó hablar? También en algunos países árabes y de Asia es prohibida la entrada del Evangelio de Jesús, donde tener una Biblia o declararse cristiano resulta hasta en una pena de muerte. Linksur, una empresa asiática de tecnología especializada en la conectividad móvil, ha anunciado un plan para ofrecer Internet gratis por satélite para todo el mundo a partir del año 2026. El punto de partida será el lanzamiento del satélite Linksur 1, que tendrá lugar el próximo año. Más tarde, en 2020, se pondrán en órbita otros 10 satélites más, y en los años sucesivos habrá más lanzamientos. En total, la compañía espera completar un enjambre compuesto por 272 satélites, que estarán configurados en diferentes órbitas y alturas para ofrecer su servicio de Internet gratuito a todo el planeta. Estamos frente a una gran señal del fin. Millones de personas que aún no tuvieron acceso al Evangelio conocerán la salvación a través del Internet. Por un lado, Internet es una herramienta poderosa para acelerar la propagación del Evangelio. Pero por otro lado, para los propósitos del maligno, se volvió el principal vehículo para llevar a billones a la perdición. En el futuro gobierno del anticristo en la tierra, las personas serán fácilmente vigiladas y controladas en todo el mundo. Es importante cuidar de nuestra alma, porque no habrá excusa para quien tiene la oportunidad de escuchar hablar del reino de Dios y de la salvación. El fin se acerca. ¿Y usted está preparado? En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que el Internet, por un lado, es una herramienta poderosa para acelerar la propagación del Evangelio, pero por otro lado, para los propósitos del maligno, se volvió el principal vehículo para llevar a billones a la perdición. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entre en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Las 7 señales del fin. El capítulo de hoy, distracción. Cuando hablamos de las señales del fin, de inmediato viene a nuestra mente pestes,
hambres, guerras, destrucción. Sin embargo, existe una señal que pasa desapercibida, pero a la vez es una de las señales más fuertes que está apartando al hombre de su Creador. Se trata de la distracción. Jesús alertó que su venida sería como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, las personas estaban tan entretenidas que solo se dieron cuenta cuando las aguas del diluvio las ahogaban. Es evidente que estamos viviendo la época de la distracción. Todos los días somos bombardeados por sonidos, imágenes y palabras que ocupan nuestra mente y dedicamos los preciosos minutos de nuestro tiempo a atender esas informaciones innecesarias que tenemos a disposición. Nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos, como estar ocupados con las cosas diarias de la vida, trabajar largas jornadas hasta quedar agotados, pasar 24 horas en la computadora o en los teléfonos celulares jugando, viendo Facebook, series, películas y noticias. Pero cuanto más nos involucramos con estas distracciones, más se ve afectada nuestra relación con Dios. Y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. Como é teu nome? ¡Ayuda al tiempo! O que estás haciendo en la vida de él? Poniendo distracciones. Que tipo de distracciones? Celular, Ah, que mais? tele. Justamente atacar en el tiempo de cada uno. Poner distracciones. Hombres, mujeres. Internet. Tu finalidad es distraer a la gente para hacer qué con ellos? Robar su alma. Con las nuevas tecnologías, estamos entrando a la era de las mentes dispersas, una arma de distracción masiva que está afectando nuestra comunión con Dios. En un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, informó que mientras miramos la televisión y estamos pendientes de las redes sociales y alertas del móvil, la mala administración de la atención puede afectar nuestro cerebro, generando improductividad, ansiedad y estrés, pero la distracción puede generar también riesgos letales. El tiempo que antes era para meditar en la palabra de Dios, hacer oración, ayunar, leer alguna literatura de crecimiento espiritual o ir a la iglesia, ahora es ocupado por las distracciones de este mundo producidas por el diablo. ¿Cuántos ya han dejado de acudir a las reuniones de la iglesia por ver su serie, película o deporte favorito, la visita importante de un familiar o simplemente estaban tan distraídas en las redes sociales que cuando se dieron cuenta del tiempo, una vez más no fueron? Tal vez Satanás no te haya destruido con la prostitución, los vicios, dinero, pero te está robando el tiempo que antes era de Dios. Por eso, muchos cristianos están perdiendo su brillo. Ya no hay aceite en sus lámparas. Cuando no tenemos tiempo para Dios, es porque no lo consideramos como una prioridad. Necesitamos ver de dónde hemos desperdiciado nuestro tiempo y comenzar a invertir en aquello que realmente es importante. Estamos viviendo los mismos días de Noé. Las personas están tan distraídas con las cosas de este mundo que no se dan cuenta que el fin se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es preciso vigilar y tener mucho cuidado. Debemos tener límites y saber cuáles son nuestras prioridades.
pues nada sustituye nuestro momento con Dios, sobre todo por la salvación de nuestra alma. En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos como estar ocupados con las cosas diarias de la vida, y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. Seguiremos transmitiendo tanto como sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entre en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Las 7 señales del fin. Capítulo de hoy, Israel, el termómetro del mundo. Es el sitio sagrado conocido como la cuna de la civilización, lugar de grandes acontecimientos, tierra de patriarcas y de las grandes profecías. Israel, pueblo elegido por Dios, Tierra Santa, uno de los lugares más pequeños del mundo geográficamente, pero a su vez el más grande que interfiere en el curso de la humanidad. Las señales de la venida de Jesús están ligadas a lo que pasa en Israel. Una de las grandes señales de los últimos tiempos es la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, cumpliéndose así la profecía de las Sagradas Escrituras, la cual dice que Israel se convertiría en una nación en un día. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Al fundarse Israel como Estado, se dio el regreso del pueblo judío a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó el 6 de diciembre de 2017 un anuncio que cautivó al mundo: la proclamación histórica donde Trump reconoció a Jerusalén como la verdadera capital de Israel, transfiriendo la embajada americana de Tel Aviv para la Ciudad Santa. La misma decisión ya está siendo tomada por otros países. Por lo tanto, he determinado que ha llegado el momento de oficialmente reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Este es un paso profundamente dilatado en la senda hacia la paz y hacia el logro de un acuerdo perdurable. Israel es una nación soberana que, como cualquier otra nación soberana, tiene el derecho a determinar su propia capital. Con estos acontecimientos podemos afirmar que estamos en conteo regresivo para el regreso de Jesús a la tierra. El propio Señor Jesús habló sobre ese día cuando platicaba con sus discípulos sobre los días del fin. De la higuera a aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En varios pasajes bíblicos, Israel es representada por la higuera, lo que significa que ya fue cortada y después de 2000 años brotó y renació nuevamente. Con esto, Jesús quiso decir que así como percibimos cuando está llegando una estación del año,
también quedaría claro percibir cuando estas cosas acontecieran. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo indica que esta generación verá el regreso de Jesús. Israel funciona desde hace tiempo como un termómetro del mundo. Cuando este país está en paz, el mundo está en paz. Pero cuando esta región está en conflicto, el mundo entero es afectado colateralmente. Por ello, debemos estar atentos de todo lo que pasa en Israel. Pues en este sitio está ligado el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, Jesús nos muestra que las señales de su venida al mundo serán tan claras que aquellos que estuvieren atentos espiritualmente percibirán y estarán preparados. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no están preparadas para el fin. Muchas de ellas ni siquiera creen en la venida de Jesús, y cuando Él llegue, serán tomadas por sorpresa, pero será demasiado tarde. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que Israel funciona desde hace tiempo como un termómetro del mundo. Cuando este país está en paz, el mundo está en paz. Pero cuando esta región está en conflicto, el mundo entero es afectado colateralmente. Por ello, debemos estar atentos de todo lo que pasa en Israel. Pues en este sitio está ligado el cumplimiento de las profecías bíblicas. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entre en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Las 7 señales del fin. Capítulo de hoy, fuga en masa. Son las imágenes del dolor, la destrucción y la muerte. El mundo en el que vivimos está al borde de un colapso. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como consecuencia de esas señales bíblicas, muestran que la humanidad vive una de las crisis migratorias más graves de su historia, desde la Segunda Guerra Mundial. Según un reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 71 millones de personas han tenido que huir de su país por hambre, guerra y persecución, y la cifra va en aumento. Entre los casos más emblemáticos actualmente es el de Siria y de Venezuela. Siria vive un desplazamiento masivo. Más de 11 millones de sirios han tenido que dejar sus hogares, y la factura humana de la guerra en ese país, cuyas víctimas tienen nombre y rostro, suma más de 500,000 de personas muertas. Para huir de la guerra, cada día miles emprenden un arriesgado viaje en embarcaciones clandestinas repletas de personas para ir a Europa. Pero no todos logran llegar, lo que ha provocado cientos de muertes durante la travesía en el mar Mediterráneo por naufragio, sed o insolación. Como el cuerpo de este niño sirio que apareció muerto a la orilla del mar, ya que el barco donde iban sus padres naufragó, una imagen que sacudió al mundo. Mientras los sirios huyen de una guerra, los venezolanos lo hacen por un gobierno represivo. El drama humanitario que se vive en Venezuela es aterrador. Violencia,
represión política, desabastecimiento de comida y medicina son las causas de la migración masiva que sacude a ese país de América Latina. La Organización de Estados Americanos, OEA, informó que al menos 4 millones de venezolanos han dejado su hogar, y la mayoría de ellos fueron recibidos por países de la región como Colombia, Perú y Brasil. Al inicio del 2019, el reloj del Apocalipsis, creado en 1947 por científicos de la Universidad de Chicago, está a 2 minutos del fin del mundo. Este reloj es una forma simbólica de representar el peligro en el cual se halla la humanidad de llegar a su fin. Cada minuto que el reloj del Apocalipsis se acerca hacia la medianoche es un minuto más cerca del fin. Los sucesos que se van dando en el mundo es como las manecillas se van moviendo. A pesar de tantas señales evidentes que están aconteciendo, la mayoría de las personas, y sobre todo cristianos, están ignorando las cuestiones del fin. Un claro ejemplo es lo que pasó en Tlahuelilpan, Hidalgo, México, donde miles de personas consiguieron gasolina gratis de un ducto perforado clandestinamente que comenzó a regar combustible. Todo parecía estar bien, pero la negligencia los hizo ignorar el peligro y de repente una enorme explosión ocurrió. Las imágenes son escalofriantes, personas corriendo como antorchas encendidas por el fuego. El saldo de esta tragedia, cientos de muertos y decenas de heridos. En el lugar había un aviso de no excavar por riesgo de explosión, pero el aviso fue ignorado. Muchos están llevando así su vida espiritual. Aún con tantas señales de la venida del Señor Jesús, las personas insisten en ignorar los avisos y continúan viviendo inmersos en sus propios placeres, en el pecado y en el error, como si nada estuviera sucediendo en este mundo, hasta que serán tomadas por sorpresa, como estas personas lo fueron, sin ninguna oportunidad de escapar del fuego eterno. No ignore los avisos del fin. En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que como consecuencia de esas señales bíblicas, la humanidad vive una de las crisis migratorias más graves de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Según un reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 71 millones de personas han tenido que huir de su país por hambre, guerra y persecución, y la cifra va en aumento. Las 7 señales del fin. Capítulo de hoy: la furia de la naturaleza. Alerta sísmica. Alerta sísmica. La Tierra enfrenta un gran riesgo. La naturaleza está agonizando al punto de morir. Como nunca antes, hemos visto la manifestación de terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, alteraciones climáticas y más fenómenos naturales que han destruido a la humanidad, recordando a los humanos lo vulnerables que pueden llegar a ser ante la fuerza devastadora de la naturaleza. Las catástrofes naturales han influido en el curso de la historia a través del tiempo, causando el hambre, la pérdida de vidas y, en casos extremos, la destrucción de civilizaciones enteras. El aumento de los desastres naturales prueba que estamos en el fin de los tiempos. En el siglo XXI se ha registrado una inusual cantidad de fenómenos naturales que han resultado catastróficos para los humanos, cobrando la vida de millones de personas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Al final del 2018, muchas personas estaban en un concierto de rock en la bahía de Indonesia,
cuando de repente fueron arrastradas por las olas de un tsunami que devastó toda la región. Además de que las profecías se están cumpliendo, el hombre ha tenido una gran parte de culpa en la destrucción del planeta. Sin medir las consecuencias y movidos por intereses económicos, están destruyendo todo aquello que Dios creó. En enero de 2019, Brasil sufrió una de sus peores tragedias, el desplome de la represa en Brumadinho, una ciudad del sureste de Brasil, donde la represa minera ubicada en esa región colapsó y liberó así una avalancha de desechos y toneladas de barro, llevando todo a su paso en cuestión de segundos, enterrando a un pueblo. El saldo, cientos de muertos y desaparecidos. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Septiembre de 2017. 2 terremotos en solo 12 días. Uno llegó desde el mar al sur de Chiapas, 8 grados, el más fuerte en un siglo, y golpeó duro a 12 estados. El otro desde el centro del país, muy cerca de la vulnerable y poblada Ciudad de México. Cientos murieron, miles lo perdieron todo, millones revivieron la amargura de saberse habitantes de un lugar donde los terremotos pueden suceder en cualquier momento. El terremoto más intenso en el último siglo, que dejó un saldo de más de 400 muertos. Quiero saber de mi hijo, yo lo voy a sacar con mis manos. La propia palabra de Dios ya alertaba sobre estos tiempos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El distanciamiento de la criatura de su Creador ha generado en el hombre una frialdad donde no se preocupan con nada y con nadie, solo con su propio bienestar. La respuesta de la naturaleza es un grito de socorro. Debemos estar preparados, ya sea para la venida del Señor Jesús o para cualquier acontecimiento. Finalmente, podríamos ser tomados por sorpresa en cualquier parte del planeta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Gracias a Dios, acá culminamos ya el programa del día miércoles. Habíamos compartido palabra a través de la Biblia y habíamos visto estas imágenes tremendas. Si Dios lo permite, el próximo miércoles vamos a culminar ya todo este estudio de las 7 señales antes del fin. Nos falta 2 señales, solamente 2. Y culminamos este estudio que estamos haciendo. 7 señales antes del fin. Antes de irnos, quisiera que oremos. Usted también ore ahí, por favor, antes de despedirnos. Oremos, usted y yo, oremos. Dios mío, Señor, Padre Celestial, amado Salvador, Rey de Reyes, Señor de señores, Dios Todopoderoso, te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, un día más de bendición, un día más que tú nos regalas. Señor mío, gracias por aquellos hermanos, hermanas
que han podido compartir este estudio, Señor. Seas tú bendiciendo sus vidas, de cada uno de ellos, sus familias también, Padre. Gracias te damos por este privilegio tan grande de aprender tu palabra. Gracias, amado Salvador, por darnos tu amor y tu bendición. Para ti, Señor, sea siempre, pero siempre, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a estar listos, a estar listas para tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a estar como esas vírgenes prudentes, con nuestro aceite lleno, Señor mío, esperándote, Padre bendito. Padre celestial, sin ti no sé qué haríamos. Sin ti, Señor, estamos perdidos. Gracias, Señor Jesús. Santo eres, bendito eres, nuestro Salvador, Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, una vez más, Dios te bendiga. A ti, siervo, sierva del Señor, hijo e hija de Dios. Antes ya de despedirnos, les vamos a poner la introducción y así nos vamos. Siempre, si Dios lo permite, vamos a estar el día domingo a partir de las 10 de la mañana, el día domingo, compartiendo, escudriñando las Escrituras. Y si Dios lo permite, el día miércoles a partir de las 7:30 de la noche, para culminar 7 señales antes del fin. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana en Cristo. Vamos a despedirnos con la introducción. Paz del Señor. Producciones, Cristo es la salvación. Cuando llores, cuando ríes, búscalo. Y si tú cansado estás, esta vida sin control, solo dile, ven, Señor, y sálvame. Cuando pienses que eres grande, búscalo. Cuando pienses que eres fuerte, búscalo. Solo pide que abra más tu corazón y el Señor derramará su bendición. Él contigo está, Él contigo va, en tu caminar Él brillará. Él contigo está, Él contigo va, en tu caminar Él brillará. Cuando pienses que eres grande, Escudriñando las Escrituras. cuando pienses Escudriñando las Escrituras. solo pídele a Dios que abra más tu corazón y el Señor derramará su bendición. Él contigo está, Él contigo va, en tu caminar Él brillará. Cristo viene, el fin está cerca. Cristo viene,
El fin está cerca.